La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Soy Iñaki de Hospitalet de Llobregat, soy un nuevo mecenas, llevo días escuchándoos y creo que merece la pena hacerme mecenas porque es un programa súper guay. Hasta luego y saludos. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Há uma vitória clara, inequívoca e reforçada do Partido Socialista. Há uma consolidação dos outros, no essencial, dos outros partidos que connosco formaram a geringonça e, portanto, é esse o espaço natural do diálogo para a continuidade, se eu interpreto bem os resultados eleitorais, que os portugueses desejam da atual situação política. Yo al día siguiente de las elecciones, 21 lunes, convoqué al comité ejecutivo de mi partido y dije, mi propuesta es ofrecer una gran coalición a los socialistas, que eran los segundos, y a los de Ciudadanos. Este es el modelo que hay en Europa. Esto es romper una tradición absurda que impide las coaliciones entre los partidos que tantas cosas han hecho con España, con sus errores, y eso fue lo que planteé. Los que no tienen la posibilidad de formar gobierno tienen que facilitar que se forme gobierno. Si es de mayoría, mejor. Y si no es de mayoría, se pueden pactar los temas fundamentales, que los tenemos dentro. Si Unidas Podemos no está fuerte, el Partido Socialista buscará un pacto con el PP y lo podrían conseguir. Y es para lo que están diseñando la campaña electoral y todos los mensajes. Creo que si nosotros estamos fuertes podremos impedir ese acuerdo del PSOE con el PP y creo que al final, bueno, pues tendrán que asumir que no queda más remedio que hacer un gobierno de coalición en España. Si el PP saca un escaño más que el Partido Socialista, llegaremos a fórmulas de gobernabilidad con todos los partidos constitucionalistas. También si hace falta con el Partido Socialista y seremos los que pidamos si se abstienen, si nos apoyan, si llegamos a un acuerdo programático o a un acuerdo de investidura. Me comprometo también a convencer al Partido Socialista a que rectifique, a que vuelva a donde nunca debió de salir, del constitucionalismo, del consenso. Confiamos en el arbitraje y en el diálogo más que en las represalias, pero estamos seguros de que España y Europa sabrán responder a las medidas proteccionistas y nacionalistas de los gigantes internacionales. ¿Habrá mecanismos de paliar un poco el efecto que pueda tener en algunos sectores? Claro que sí. Estamos dispuestos a hacerlo. Pero bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos una mañana más aquí a La Cafetera, al 7 de octubre de 2019. Un día en el que a la política española le toca decidir si mira a Portugal o a Vistalegre. Mientras en España el PSOE entra de lleno en esa competición electoral de ver quién es más nacionalista y quién dice más veces la palabra España, en Portugal António Costa se muestra partidario de repetir ese gobierno de izquierdas. En Portugal, más geringonza. En España, más España. Pero como cada lunes tenemos esa gran suerte, esa gran oportunidad de hablar de cosas que se escapan de esa enfermedad electoral que tenemos en este país. Es lunes y hablamos de feminismo. En esta ocasión lo haremos con la periodista Cristina Fallarás, que nos va a hablar de ese fenómeno, de ese cuéntalo que movilizó a millones de mujeres y que ahora recoge en el libro Ahora contamos nosotras. Así que nos va a poder contar cómo fue ese fenómeno, si ha marcado un antes y un después no solamente en este país, sino también a nivel global, y cuáles son los retos del feminismo. Así que id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y empezamos saludando a aquellas personas que os habéis levantado pronto para estar en directo aquí en La Cafetera, bajo el hashtag #LaCafeteraPPSOE. #LaCafeteraPPSOE, porque como digo, mientras en Portugal están hablando ya de la posibilidad de repetir ese gobierno de izquierdas, aquí ya se habla de la gran coalición. Ese mantra que escuchamos tantas veces cuando se acercan las elecciones. Así que con ese hashtag vamos a ir comentando el programa de hoy. Hay que recordar además que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas, como Iñaki, que nos enviaba ese mensaje desde Hospitalet. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis. Y como digo, con el hashtag, pues con el hashtag ya está por aquí Furia del Cántabro, Elisa, Jesús, Andrés, Galgo Callejero, Vicente Arias. También tenemos por aquí a Lara Valencia, Juan Casamayor, Graznando. También por aquí tenemos a Apache, Marqui. Y en el chat también de Spreaker, que como sabéis también estamos en el chat de Spreaker, tenemos a María, Sideralcat, Marina Brown ya se encuentra por aquí, Buscadora de Estrellas, José, Mamen, dicen muy pronto arriba la resistencia, arriba, que tenemos muchas cosas que comentar. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días.
written down. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come. Y para formarnos en esa conciencia que decía José Saramago, tenemos que leer las portadas de papel, tenemos también que leer las informaciones de los digitales y de todo ello a sacar conclusiones. Para empezar, en el diario El País llevan la información de que los Mossos, dice, garantizan su obediencia a jueces y fiscales. El Ministerio del Interior confía en el despliegue preparado por la policía catalana ante la sentencia del procés. Un tema que también destaca el diario ABC, el tema de Cataluña, y titula "El independentismo se prepara para bloquear Cataluña". Dicen que el ala más exaltada crea Tsunami Democratic, una organización a la sombra, dice el diario ABC, sin líderes visibles para responder en la calle a la sentencia del procés. También en el diario El País llevan la información sobre los premios Nobel. Dicen que la Academia Sueca corona el jueves a 2 escritores tras la crisis de 2018 y lo titulan como un comité renovado para otorgar 2 Nobel. Además, hablan de preocupación en Italia al agrietarse un glaciar del Mont Blanc. La crisis climática deja una cicatriz en el techo de Europa. Y como decíamos, en Portugal, dice el diario El País, Portugal refrenda en las urnas la gestión de Costa. El partido del primer ministro socialista se acerca a la mayoría absoluta y le bastará pactar con uno de sus actuales socios. Explica que efectivamente los socialistas ganaron con claridad las elecciones legislativas en Portugal, en lo que supone un referendo a la gestión desarrollada por el primer ministro en la pasada legislatura. Dicen que con casi el 100% escrutado, el Partido Socialista obtiene un 36,7% de votos. Así lo celebraba el propio Antonio Costa, que además se mostraba a favor de repetir ese gobierno de izquierdas. Há uma vitória clara, inequívoca e reforçada do Partido Socialista. Há uma consolidação dos outros, no essencial, dos outros partidos que connosco formaram a geringonça e, portanto, é esse o espaço natural do diálogo para a continuidade, se eu interpreto bem os resultados eleitorais, que os portugueses desejam da atual situação política. But they fade, they seem like a distant dream when you walk into the door. When I see you again on the Gold Street, standing next to me, I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till every trace of trouble is gone. Be together and I'm not sure what that means, but I know it'll be better than we ever dreamed. Leave behind. Sin embargo, también decían que eran unas elecciones que además estaban marcadas por una gran abstención. Así lo decían, lo destacaban varios periódicos y el propio, de hecho, Antonio Costa decía que algo había pasado para que tan poca gente hubiese ido a votar. Si nos vamos hasta el diario El Mundo, llevan ya una encuesta electoral. Dicen que Sánchez se estanca, que Casado da el salto y que Rivera se cae. El Partido Socialista, dicen, retroceder respecto a las últimas encuestas y apenas mejoraría 4 escaños el próximo 10 de noviembre. Dice que los populares además lograrían 32 diputados más, mientras que Abascal solo se dejaría 2 y que Ciudadanos caería nada más y nada menos que de 57 escaños a 24. Dicen que el 33% de sus electores se arrepiente de haberle votado. Quizás a lo mejor por eso escuchábamos al propio Rivera levantando ese veto a Pedro Sánchez. Me comprometo a llamar la noche electoral, lo dicho y lo repito, a Pablo Casado si formamos una mayoría, si podemos formar un gobierno para poner este país en marcha en un mes. Pero me comprometo a algo todavía mayor. Me comprometo también a convencer al Partido Socialista a que rectifique, a que vuelva a donde nunca debió de salir, del constitucionalismo, del consenso, de los grandes pactos de Estado, a que vuelva a sentarse con nosotros para apoyar o para liderar, dependiendo de lo que digan los españoles, estas reformas.
Pues así lo decía el propio Albert Rivera, ya le levantaba el veto a Pedro Sánchez. No hay nada como encontrarse con una mala encuesta. De hecho, bueno, pues varios analistas apuntaban ya desde hace días a, bueno, pues a ese descalabro que podría producirse de Albert Rivera en el próximo, bueno, el Partido Socialista, el partido, perdón, mira, ya me lío, el Partido de Ciudadanos, el Partido de Albert Rivera para el próximo 10 de noviembre. Y además escuchábamos a Pablo Casado hablando de acuerdos, incluso decía con el Partido Socialista. Si la gente quiere desbloqueo en España, solo puede votar al Partido Popular, que es el partido que siempre ha estado abierto a pactar y que siempre ha demostrado eficacia a la hora de sentarnos en la mesa y desbloquear la situación, hasta con partidos que entre ellos no se hablaban, no se sentaban, no se hacían fotos. Por eso incluso aquellos votantes de izquierda que quieran salir del desbloqueo, que sepan que votando al Partido Popular, si el PP saca un escaño más que el Partido Socialista, llegaremos a fórmulas de gobernabilidad con todos los partidos constitucionalistas. También si hace falta con el Partido Socialista, y seremos los que pidamos, si se abstienen, si nos apoyan, si llegamos a un acuerdo programático o a un acuerdo de investidura. Bueno, pues parece que ahora le podrían querer salvar la papeleta a Pedro Sánchez, tanto Albert Rivera como Pablo Casado. Y el caso es que además este fin de semana también nos hacíamos eco de, bueno, pues una conversación entre Rajoy y Felipe González organizada por el diario El País. Y bueno, en esa conversación hablaban de esa famosa gran coalición. Yo al día siguiente de las elecciones, 21 lunes, convoqué al comité ejecutivo de mi partido y dije, mi propuesta es ofrecer una gran coalición a los socialistas, que eran los segundos, y a los de Ciudadanos. Este es el modelo que hay en Europa. Esto es romper una tradición absurda que impide las coaliciones entre los partidos que tantas cosas han hecho con España, con sus errores, y eso fue lo que planteé. Los que no tienen la posibilidad de formar gobierno tienen que facilitar que se forme gobierno. Si es de mayoría, mejor. Y si no es de mayoría, se pueden pactar los temas fundamentales, que los tenemos dentro. Los tenemos en la relación con Europa y en algunas reformas estructurales que están demasiado retrasadas. Eso se puede pactar, aunque no se esté en el gobierno. Hombre, déjenme que le rinda un homenaje a cómo ha navegado Antonio Costa en Portugal. Pues así hablaban de los pactos tanto Rajoy como Felipe González, y además era curioso porque, bueno, también marcó tanto la agenda que incluso el propio Pablo Iglesias, entrevistado por el diario La Vanguardia, hablaba precisamente de eso, ¿no? De la posibilidad de esa gran coalición que ya empieza a sonar, y hablaba de que si Unidas Podemos está fuerte, decía, podremos evitar ese pacto entre Partido Popular y Partido Socialista. Nosotros sospechamos que el PSOE nos mentía, que no querían un gobierno de coalición, porque hicieron todo lo que hay que hacer para no conseguirlo. Si Unidas Podemos no está fuerte, el Partido Socialista buscará un pacto con el PP y lo podrían conseguir. Y es para lo que están diseñando la campaña electoral y todos los mensajes. Creo que si nosotros estamos fuertes, podremos impedir ese acuerdo del PSOE con el PP, y creo que al final, bueno, pues tendrán que asumir que no queda más remedio que hacer un gobierno de coalición en España. I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a distant dream when you walk into the door. When I see you again on the gold street, standing next to me, I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till that trace of trouble is gone. We'll be together and I'm not sure what that means, but I know it'll be better than we ever dreamed. Leave behind so much left to say, but we'll have time. Bueno, y mientras seguimos en esta precampaña electoral, también queríamos destacar un momento de esa conversación entre Rajoy y Felipe González, en la que, bueno, pues Rajoy hacía sorna de, bueno, reconocía que hizo promesas irrealizables en campaña, como era bajar impuestos, lo cual ese incumplimiento pues le hacía bastante gracia. Fui un presidente de un gobierno de derechas que la primera decisión que tomé a los 7 días de llegar a la presidencia fue hacer un consejo de ministros y subir el impuesto a la renta de las personas físicas 7 puntos.
Prometiendo que los ibas a bajar Montoro. Ahora voy a hablar. Ahora sí que voy a mediar. Ahora te voy a contestar a eso. La segunda decisión que tomé fue nacionalizar unos cuantos bancos españoles, parte del sistema financiero, que también es muy de derechas, como todo el mundo sabe. La mejor dieta para un político, decía Churchill, es comerse sus propias palabras. Un político debe conocer cuál es la realidad. Claro, pero mientras algunos políticos se tienen que tragar sus palabras, eso no es lo más relevante. El problema es que quienes se tragan esas medidas que se habían prometido y que luego se incumplieron son los ciudadanos y las ciudadanas. De hecho, seguimos viendo al Partido Popular en campaña diciendo que hay que bajar impuestos, no solamente al Partido Popular, también a Ciudadanos, con lo cual, claro, este momento me parecía muy destacable precisamente por eso, ¿no? Porque, hombre, pues hacer sorna de que has incumplido las promesas, de que has mentido a la ciudadanía, sabiendo que era irrealizable, ¿no? Es cuanto menos, pues destacable, y lo destacamos aquí porque, conviene saberlo, sobre todo en una etapa como la que estamos viviendo ahora mismo, de precampaña electoral, una etapa en la que nos van a volver a insistir en sus promesas electorales y veremos cuáles son realizables y cuáles no, pero el problema es ese, que luego no pasa absolutamente nada. Si a lo mejor se hiciese un seguimiento y se les obligase a cumplir esas promesas, seguramente no harían esas promesas irrealizables que sí que son propias del populismo. So much left to say, but we'll have time, 'cause with forever there's another day. Leave behind so much left. Y mientras también en el diario El Mundo llevan esa imagen del acto de Vox en Vista Alegre. Dicen, Vox se exhibe en Vista Alegre y exige al Partido Popular que se retire. Dicen, las encuestas dicen que Vox apenas pierde fuelle y su líder, dice, llenó ayer Vista Alegre hasta la bandera para dejar claro, dice el diario El Mundo, que es el único partido que, entre comillas, no pactará con el PSOE. Hombre, entendíamos que eso ya no iba a pasar. Porque si ya el Partido Socialista se plantease, o Vox se plantease pactar con el PSOE, hombre, pues ya sí que no entenderíamos absolutamente nada, ¿no? También en el diario El Mundo dicen, Casado escoge a la rajoyista Ana Pastor como su número 2. También destacan el caso de Portugal, de que el socialista Costa, dice el diario El Mundo, vence en Portugal, pero tendrá que pactar. El primer ministro, dice, no logra la mayoría absoluta que deseaba para liberarse de sus socios de izquierda radical. Y además también llevan todo listo para que sea pública la sentencia del Procés. Y en el diario La Razón llevan una entrevista a Alberto Núñez Feijóo, que dice que el partido que gane debe ofrecer una gran coalición. Dice que la política española, no solo dentro del Partido Popular, se ha jubilado a demasiada gente y esto no funciona. Dice que cuando acabe el Juego de Tronos y volvamos a hablar de política, el PP gallego, dice, propondrá candidato a la Xunta. Además, también llevan esa información, como en el diario El Mundo, de que Casado recupera a Ana Pastor como número 2 por Madrid. Hablan además de que los socialistas revalidan en Portugal la mayoría tras una abstención récord, y también llevan esa encuesta. Dicen que Rivera ha perdido más de 500.000 de votos. Estas son las principales informaciones de las portadas de periódico, de las portadas de papel. Vamos a por las de los digitales. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto
eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. On the street corner, Freeman, one to south. We watch yourself across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Bueno, pues de la conciencia de Saramago a la solidaridad intergeneracional. Y nos vamos hasta las portadas de los digitales. En el diario.es destacan la moción de censura a Torra, pero también otros temas. En el caso del diario.es, como decimos en portada, llevan que el Estado ingresó en un año un 68% más en multas por tener o fumar cannabis en la calle con la ley Mordaza. Dicen, aunque los usuarios globales han pasado del 7,3 al 9,1% y los consumidores diarios no varían, las sanciones subieron de 2016 a 2017 un 24% y el importe medio fue un tercio mayor. También llevan la información de que el PSOE propone movilizar las viviendas vacías y a los grandes tenedores para abaratar el alquiler. Dicen que Pedro Sánchez incorpora a su programa electoral algunas de las medidas que planteó en septiembre Unidas Podemos para intentar un acuerdo programático. Hablan de incorporar los valores constitucionales en una nueva asignatura como educación para la ciudadanía o una ley contra el maltrato animal, que son algunas de las otras promesas que también van a incluir en esta campaña electoral. También miles de desempleados se enfrentan de nuevo al endurecimiento de las condiciones de su pensión el 1 de enero, dice el diario.es, y explica que la llamada cláusula de salvaguarda de las pensiones permite a los desempleados desde abril de 2013 jubilarse con la legislación previa a la reforma de las pensiones de Zapatero. Y también llevan esa información de que el Partido Socialista, dicen, gana las elecciones en Portugal y necesitará acuerdos para gobernar. Mientras, en el diario Público.es, dicen, Sánchez presenta su programa más progresista y asume crear una comisión que vigile su ejecución. Los socialistas hacen pública su oferta programática que recogerá los 370 puntos que ofrecieron a Unidas Podemos y que incluye algunas partes del programa de la formación morada que no fueron asumidas por el Partido Socialista el 28 de abril. Así lo destaca el diario Público.es. Además, hablan de Flores en la basura, una cinta devastadora sobre la crisis y sus cicatrices, dicen. Explican que narra un hecho muy reciente en España, dicen, la crisis económica que se desató en nuestro país y a nivel global en 2007. El documental cuenta en primera persona cómo se inició y cómo se creía que iba a ser una crisis cíclica más, pero no ocurrió así. Dicen, se trató de un fenómeno largo y complejo. Y también en este mismo periódico titulan Vox llena de odio Vista Alegre. El partido ultraderechista se lanza a la campaña del 10 de noviembre con una demostración de fuerza de cara al electorado después de que los sondeos hayan augurado una caída en escaños y el partido haya sufrido varias bajas en sus filas. Y si nos vamos hasta
Infolibre llevan la información de que 13 empresas han sido favorecidas por Avalmadrid y deben 4 millones de euros a la Seguridad Social. Además de dejar un pufo en Avalmadrid, dicen, esas 13 empresas también son morosas con la Seguridad Social, según los datos oficiales recabados por Infolibre. También destacan que Ana Pastor desplaza a Suárez Illana como número 2 del Partido Popular por Madrid. También que la justicia europea impulsa la censura automatizada. Explican que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que la obligación de eliminar contenidos considerados ilícitos en un país de la Unión Europea puede extenderse a todo el mundo y a contenidos equivalentes. Y por último, hablan de las sombras que pueden empañar la audiencia de Borrell en Bruselas. La sanción de la CNMV por uso de información privilegiada o su cartera de acciones estarán presentes en su examen ante el Parlamento Europeo, que debe superar para ser elegido alto representante para la política exterior de la Unión Europea. On the street corner, free man wants to south, where you watch yourself across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down, our tire seems to drown. Bueno, hasta aquí las informaciones de portadas de papel, las informaciones también de los digitales y además también comentabais por aquí con el hashtag #LaCafeteraPPSOE, que ya es trending topic. Hablabais de cómo se está hablando ya de esa gran coalición. Además, también Isabela decía, cada partido político deberían obligarles a cumplir su programa, dicen, ya que es el contrato que promete a la ciudadanía. Si no lo hace, se multa. El programa debería ser vinculante, como en tu trabajo. Si no cumples con lo estipulado, te acaban echando. Así lo decía la propia Isabela, oyente de este programa, con el hashtag #LaCafeteraPPSOE. Como sabéis, podéis participar a través del hashtag y también en el chat de Spreaker, que por aquí ya lo estáis comentando. Además, el caso también de Borrell, que hablábamos en Infolibre. Pero como sabéis, cada lunes hablamos de feminismo y en este caso lo vamos a hacer con Cristina Fallarás, que movilizó a través de ese hashtag Cuéntalo a millones y millones de mujeres. Everybody is wearing black. Everybody except the cats. The tears roll rivers on my cheeks. My heart is playing sad music. Why is there anyone but that? Where did you go? Are you hiding up in the sky? Are you behind the clouds? When will you come back home? I'm sick of waiting now. Do you even miss me anymore? Do you even miss me anymore? Pero como sabéis también en la sección de feminismo hablamos de la machirulada de la semana y como lo de Ortega Smith y las 13 rosas no lo podemos ni considerar machiruladas, sino simplemente discurso de odio a través de mentiras y con una intencionalidad muy grave, no lo podemos tildar de machiruladas, sino de sinvergonzonería. Pero en el caso de la machirulada de la semana sí que cabe destacar también lo que decía Jaime Mayor Oreja, que cargaba contra la ideología de género por dejar, decía, la biología en lo irrelevante. Él dijo
cuando decimos que la ideología de género es un elemento esencial en la sociedad del futuro, estamos diciendo que la biología es irrelevante. Estamos diciendo que uno puede ser un hombre siendo una mujer o una mujer siendo un hombre. Estamos diciendo que uno puede ser lo que quiere, cuando quiere, y eso va contra la ciencia. ¿Por qué destacamos esto? Pues porque al final este tipo de discursos acaban calando en la sociedad. No lo hacemos por darle protagonismo, al igual que tampoco debemos darle protagonismo a un acto de la extrema derecha. Pero sí cabe destacar las contradicciones de ese discurso de la extrema derecha, que carga contra la ideología de género, que no es más que un eufemismo, para ir contra el consenso de la violencia de género, de que existe violencia de género y de que hay que luchar contra la violencia de género. Porque mientras, Mayor Oreja estaba presentando una plataforma que se llama One of Us, que tiene como objetivo reivindicar la dignidad de la persona. Y aquí entra la perversión del lenguaje, una vez más, para esconder la ruptura de un consenso social, la intención de romper un consenso social como es la lucha contra la violencia de género. Te dirán que no abortes por la protección de la familia y te dirán que no caigas en la ideología de género en nombre de tu dignidad como mujer. Te dirán que no necesitas que nadie luche por tu igualdad porque ya la tienes. Y es que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que realmente quieren decir. Así que cuidado cuando escuchemos este tipo de discursos y seamos firmes. Hay que luchar contra la violencia de género y la ideología de género no existe. Una de las cosas que más me emociona y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Bueno, pues abrimos un paréntesis, ya lo sabéis, en este programa cada lunes para hablar de feminismo. A través de este espacio lo que pretendemos es reconocer el trabajo de tantas mujeres que están luchando, batallando por los derechos, por la igualdad y lo hacen desde sus disciplinas diferentes de trabajo. Cristina Fallarás, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, qué contentos estamos de saber que lanzas nuevo libro. Ahora contamos nosotras, donde has escrito esta experiencia que pusiste en marcha, que desarrollaste, lanzando en las redes sociales el hashtag Cuéntalo, donde un montón de mujeres compartieron en las redes sociales sus experiencias como supervivientes de la violencia patriarcal y has reunido en este libro algunos de los casos, ¿no? Sí, no solo he reunido algunos de los casos, sino que además analizo qué pasa, es decir, no es la primera vez que nos tocan una teta, no es la primera vez que violan a mujeres, no es la primera vez que un jefe te hace insinuaciones o que en una fiesta tienes un muy mal momento o una agresión. Y sin embargo, de repente hemos empezado a contarlas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido en la comunicación sobre todo? Es decir, analizo qué cambio comunicativo ha habido para saltar del silencio absoluto a que las mujeres lo cuenten corriendo, ¿sabes? Ha sido una experiencia muy interesante y es muy interesante analizar por qué el silencio de los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, hasta ahora, o sea, hasta que las mujeres no lo hemos dicho, aprovechando las redes sociales, no se ha dicho. Y cómo la cultura patriarcal ha silenciado constantemente eso. Claro, porque además 3 millones de mujeres participaron en solamente 2 semanas en este movimiento con ese hashtag sí. #Cuéntalo que iniciaste. Y tú dices, ¿por qué se ha roto el silencio? ¿A qué crees que se debe este fenómeno que de pronto 3 millones de mujeres rompan esa barrera y digan, yo quiero compartir esto que me ha ocurrido?
Pues a que, mira, lo primero que demuestra es que las mujeres no nos hemos callado porque queríamos callarnos. Esa idea de no, las mujeres lo mantienen en secreto, como en su capillita. Y lo segundo es que los medios de comunicación tradicionales son esencialmente patriarcales, básicamente por una cuestión de capital. Es decir, cuando aparecen las redes sociales, ¿qué hace el feminismo? Como tantos otros movimientos sociales, de repente se da cuenta de que puede usar un medio de comunicación de masas para el cual no hace falta inversión de capital. Es decir, tienes un medio de comunicación de masas gratuito y que además genera mecanismos de identificación, que yo creo que es lo importante. Es decir, no es lo mismo decir, hola, me llamo Cristina Fallarás y estoy en contra de la violencia machista, que es algo que puede decir incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que yo digo, hola, me llamo Cristina Fallarás y cuando trabajaba en política en El Mundo de Cataluña, un diputado del Parlamento me mandó la foto de su polla. Ese cambio genera unos mecanismos de identificación que hace que aquellas mujeres que han sufrido algo parecido lo cuenten, ¿sabes? Yo siempre cuento el ejemplo de la escritora Belle Olid, que cuenta, dice, cuando tenía 6 años, mi tío me desnudaba y me violaba, y su madre miraba desde la cocina. Ese testimonio brutal hace que todas aquellas mujeres a las que violaron de niñas, todas aquellas mujeres a las que violó un familiar, todas aquellas mujeres a las que han violado en la cocina, todas aquellas mujeres a las que han violado mientras alguien miraba, aquellas a las que la familia no ha apoyado, se sienten identificadas y hablan. Y eso generó, pues eso, en 10 días, poco más de 10 días, 3 millones de participaciones de mujeres en 16 países distintos. Primero lo que viene a invalidar es la idea de la denuncia falsa, porque no ganas nada por decirlo, lo único que haces es unirte. Y segundo, crea una memoria colectiva que nos habían negado. Es decir, de repente existe una nueva memoria colectiva sobre el dolor. No es que hayamos transformado algo que sabíamos, sino que creamos algo que cambia la sociedad. Yo creo que en Me Too, como Cuéntalo, han cambiado nuestra percepción de la violencia contra las mujeres. Bueno, Cristina, soy María. Hola, María. Digamos que el Cuéntalo es el Me Too español. Bueno, más que el Me Too español, el Me Too de habla hispana. Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque esto ha sido un ejercicio, ya lo hemos visto, de millones de mujeres que se unieron a ese hashtag de Cuéntalo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo podemos trasladar esto a un cambio social? Sí, ahora te cuento cómo trasladarlo, pero además hay una diferencia entre Me Too y Cuéntalo que yo creo que es interesante. Me Too se lanza desde mujeres que famosas, por así decirlo, actrices, presentadoras de televisión, lo cual hace que aquellos que quieren negarlo dicen, bueno, es que esto no es verdad porque es aspiracional. Es decir, si Scarlett Johansson dice, mi abuelo me tocaba una teta, las chicas que quieren ser como Scarlett Johansson dicen, Me Too, a mí también. Y así lo invalidan y lo niegan. El hecho de Cuéntalo, yo lo que hice es manejarlo de manera que funcionara desde abajo y en horizontal. Es decir, que nadie pudiera decir, no, es que las mujeres se apuntan porque quieren ser como. Y el segundo paso, yo he cedido todo el documento, estuvimos 9 meses trabajándolo. El Centro de Supercomputación recuperaron todos esos datos, porque no caben en un ordenador para trabajarlos, y el supercomputacional lo que hizo fue recuperarlos y clasificarlos, es decir, X mujeres hablan de violación, X mujeres hablan de violación en la infancia, X mujeres hablan de agresiones en la calle. Entonces, todos esos datos lo que hicimos fue cederlos a la administración pública, porque primero creo que debe estar en manos de la administración pública y segundo creo que invalida esta manera de legislar y de dar los datos basándonos en los datos del Consejo General del Poder Judicial y de la Policía, que, como todos sabemos, no son especialmente feministas como poderes. Entonces, yo confío en que la Administración Pública intente cambiar. Yo hablé con la delegada del Gobierno para la violencia machista y hablé con la secretaria de Estado para la violencia machista y les dije, mira, aquí tenéis estos datos, creo que es pertinente modificar el punto de vista. Es decir, no es lo mismo un juzgado que te niega, tú dices, mire, me han violado y te dice, mira, no me lo creo, o una mujer que pide amparo y el juzgado le dice, no te lo doy, es decir, son unos datos muy sesgados, a tener el relato de las mujeres. ¿Qué harán con esto? Chica, no tengo ni idea. Para empezar, porque realmente recibirlo les desbordó. Y segundo,
porque como nos pasamos el día de elección en elección, siempre dicen, bueno, cuando gobernemos en serio, ya haremos algo. Entonces no sé cuándo gobernarán en serio. Todos estos testimonios revelan que hay un comportamiento extendido que no es anecdótico, que no es anécdota, que no son sucesos aislados, que es cultural. Es tal cantidad de información, tal cantidad de testimonios que nos está revelando una realidad que algunos intentan esconder ocultándola en eso, ¿no? Enmascarándola en, bueno, cuestiones aisladas, pues que le haya pasado una... No, esto es un problema que es transversal, que es social, que está extendido. Sí, realmente estoy recibiendo bastantes críticas por parte de algunos hombres, incluso comunicadores, que me dicen, bueno, es que tu libro parece que es, en vez del Not All Men, no todos somos iguales, un Yes All Men. Y yo siempre digo, bien, es que los hombres, igual que las mujeres, sabíamos todos lo que pasaba. Es decir, ninguno ignora que hay un tipo en una fiesta que viola o que le toca el culo a una muchacha, o que hay un hombre que se pasa con su mujer, o que humillan a las mujeres en público, o que tenemos miedo de ir por la calle. Claro, esto hace que yo me plantee, ¿por qué los hombres no se movilizan por sí mismos? Es decir, los 8 de marzo, sobre todo en los 2 últimos, que han sido los más bestias, yo me cansé de oír, yo me solidarizo con las mujeres. Hombre, no, yo no quiero que te solidarices conmigo, porque claro, yo me solidarizo con la gente que lucha en África contra el hambre. ¿Por qué? Porque no lo hago yo. Uno se solidariza con algo que no le compete, con algo que con lo que no se siente identificado. Entonces creo que los hombres deberían sentirse identificados con esto. Es decir, el problema de la violencia machista no es un problema de las mujeres. Las mujeres lo sufrimos, es un problema de los hombres. Es decir, de que hay un número enorme de machos, por así decirlo, que agreden a las mujeres. Y me parece que el problema no es anecdótico, pero se puede negar en tanto en cuanto los hombres no se movilizan. Queda como, mira, es una cosa de chicas, mira, es una cosa de mujeres. Pobres, vamos a solidarizarnos. O lo contrario, ha movilizado a un montón de hombres que no estaban movilizados, y mujeres que directamente han pasado a negarlo. Es decir, hombres y mujeres que no necesitaban negarlo han tomado una postura, digamos, política en contra de esta evidencia. Eso es muy preocupante. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, Cristina. Sabes que nos gusta mucho hacerlo, que eres buena amiga de este programa. Sí. Y nos gusta hablar contigo. Y fiel seguidora. Y extraordinariamente valiente siempre en tus postulados. Nunca te has atemorizado por las críticas, por las reacciones. Siempre te hemos visto valiente, fuerte. Esto nos interesa mucho porque parte del espacio que emitimos aquí los lunes sobre feminismo pretende reconocer precisamente ese trabajo de algunas mujeres, que hacéis algunas mujeres, reivindicando derechos, pero eso te ha costado también enormes dificultades, porque las has tenido personales, laborales, en las redes sociales te encuentras habitualmente, frecuentemente, con todo tipo de discursos del odio dirigidos contra ti, ¿no? Diarios. Bueno, diarios. Yo tengo una persona en mi agencia literaria que va controlando las agresiones que sufro, y fíjate que últimamente me decía, mira, Cristina, estás recibiendo más de una agresión por minuto, que ha llegado incluso a ser amenazas de muerte contra mis hijos. Sabemos dónde estudiáis, vais a pagar por vuestra madre, ese tipo de asuntos. Te cambian la vida. Para empezar, ser insultada constantemente, cada minuto del día, es algo que no se puede decir, a mí no me importa. Cuando dicen, quitar importancia, no le quito importancia. Pero segundo, ¿sabes qué me preocupa mucho? Me preocupa mucho que la gente crea que eso se queda en las redes. A mí me escupen por la calle, me empujan, me han intentado pegar con un casco de moto en la cabeza. Hay sitios, por ejemplo, donde no me dejan entrar. Me dice, llego a un restaurante y me dice, mira, aquí está reservado el derecho de admisión y no queremos a putas como tú. Ese tipo de asuntos modifican la vida, y me da la sensación de que las redes sociales, que tienen tanto de bueno como para lanzar un cuéntalo o un Me Too, y yo las defiendo a capa y espada, y para difundir aquello que creemos, no tienen filtros para las amenazas de muerte, por ejemplo. No tienen filtros para las amenazas. Una de las amenazas más gordas que yo sufrí, que sufrieron mis hijos, fue a raíz de unas denuncias públicas que hizo la Policía Nacional, que me acusó de ser filoetarra y de participar con los terroristas. Claro, si ciertas instancias
digamos, de respeto, o Albert Rivera, ciertas instancias de respeto, te señalan en las redes, lo que hace la gente que es desacuerda, es unirse y decir, mira, aquí tengo barra libre para meterme con esta mujer, con su entorno, y eso va a la calle. Y tenemos que darnos cuenta de que eso va a la calle y de que no puede quedar impune. Creo que luchamos poco contra el acoso en redes, y lo llevas pues como puedes. Sí, no, nosotros tenemos una cruzada precisamente con esto. Sí, además, lo sé, por eso te digo. María.es se ha convertido en una anti-hateful trooper, una batalladora que consigue ir cerrando cuentas de gente que va disparando el odio en las redes sociales. Pero tú también decías, y reflexionas ahora con este libro, sobre el papel de los medios de comunicación en todo esto, que no es un papel menor, que es un papel extraordinariamente importante. Sí, es extraordinariamente importante. Fíjate, Radio Cable, hay 4 o 5 medios de comunicación nuevos de un entorno distinto que aparecen con lo digital, pero los medios de comunicación tradicionales no nos queda más remedio que ver la composición de su accionariado y del Consejo de Administración. Cualquiera que se acerque a los consejos de administración verá que ahí presentes están las grandes empresas del IBEX, grandes aseguradoras y miembros y sectores de la Iglesia Católica. Eso va contra las mujeres. Es decir, no podemos olvidarnos de que la composición de los consejos de administración y de la propiedad de los medios son distintos de un director o una directora, y son quienes marcan una pauta y son quienes niegan un espacio. Bien, eso está sucediendo, eso ha sucedido siempre, pero hoy en día sigue sucediendo. Y sigue sucediendo, tú fíjate, hay algo que es el relato. Hemos conseguido, con mucho esfuerzo, que algunos medios de comunicación digan, una mujer ha sido asesinada por su marido o por su exmarido, en lugar de por la violencia machista, o una mujer ha muerto por la violencia machista. Y sin embargo, yo siempre digo, fíjate bien, ¿cuál es el sujeto de la acción? Un hombre. ¿Cuál es el verbo? Matar. ¿Y cuál es el predicado? A una mujer. Bien, ¿por qué lo enunciamos en pasiva? Es decir, ¿por qué eliminamos el protagonismo del macho cuando es quien tiene protagonismo y lo situamos en la mujer con la necesidad de crear una pasiva? Una mujer ha sido asesinada. No, un hombre ha asesinado, es decir, un asesino. Porque si no ponemos el protagonismo en quien realmente es el protagonista, algo falla. Y esa responsabilidad de los medios de comunicación solamente. Es decir, una cosa es que la sociedad tenga una tendencia, etcétera, y otra cosa es la responsabilidad, digamos, gramatical y sintáctica. La gramática es la vida, es decir, tal y como enunciamos las cosas, es como son. Y en eso tienen una responsabilidad brutal los medios de comunicación y, por supuesto, la propiedad de los medios de comunicación y la influencia de la Iglesia Católica en todas las instituciones, que es lo más perverso y lo más apestoso que nos pasa. Y todo aquel que tiene un altavoz público, porque hemos visto que habías puesto un tuit, María, que ha puesto Cristina Fallarás, dirigida al alcalde de Madrid, ¿no? Bueno, a raíz, ¿no?, de esa disputa que hubo entre Almeida y Ortega Smith, que en realidad, más que una disputa, era un acuerdo, porque hablaron de que estaban en contra de esa llamada ideología de género, y además hemos visto que pusiste ese tuit y le decías al alcalde Almeida, le he mandado mi último libro al ayuntamiento, y de hecho animabas a la gente a enviar al alcalde de Madrid cualquier texto, libro o similar que le cuente de qué va el feminismo. Es que claro, es que es gente ignorante. Es que a mí me aterra tener un alcalde de una ignorancia tan bestia. Acordaos, en aquella disputa parecía que discutían a ver quién era más machista. No, yo soy más machista. No, soy yo más machista. No, yo. Entonces dije, bueno, este es un problema, ya no es un problema solamente ideológico, esto es un problema de ignorancia radical. Es decir, tenemos un problema en España en general, pero en Madrid muy en particular. Tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid y un alcalde de la ciudad que son radicalmente ignorantes. Es decir, negar un derecho humano como la igualdad entre hombres y mujeres, que no es otra cosa el feminismo, aparte de ser una idiotez, es un alarde de ignorancia. A mí me preocupa muchísimo porque ellos son quienes gestionan los fondos públicos. Así que pensé, vamos todas, me ha escrito varias escritoras, se han puesto en contacto conmigo para decir, yo también he mandado mi libro. Bueno, inundemos el ayuntamiento de libros donde expliquemos a esta gentecilla de qué estamos hablando, porque tengo la sensación de que ni siquiera se han parado a pensarlo. Yo tengo la impresión de que tiene un componente de maldad, porque utilizan para provocar políticamente un asunto de extraordinaria sensibilidad como este, pero además, como tú muy bien dices, es un asunto de ignorancia
superior. No tienen ni idea de lo que están hablando y están haciendo campaña con temas muy delicados, muy sensibles. Hemos visto algunos de estos testimonios en Cuéntalo, son verdaderamente estremecedores y sin embargo se permiten alegremente poner en cuestión todo esto, ¿no? Claro, tú fíjate que no estamos hablando solamente de muertes y asesinatos. Estamos hablando, según el CIS, estamos hablando de que 600.000, desde 2011 cada año ha dado la misma cifra. 600.000 mujeres 600.000 mujeres son acosadas o agredidas a diario en España. De esas 600.000 mujeres tenemos que saber que solo lo cuenta el 30%, que solo lo cuenta aquella que reconoce la agresión como agresión y que solo lo cuenta aquella que se atreve a contarlo. 600.000 son una minoría, es más de 500.000 a diario. El hecho de que esta gente ahora se sume al minuto de silencio, algunos de ellos, no tiene nada que ver con los fondos que están retirando. Los fondos que están retirando son fondos también para esas mujeres que son agredidas cotidianamente y que de repente pueden ser asesinadas. Y estamos hablando de que más de la mitad de peticiones de amparo de mujeres a juzgados se niegan, que en Barcelona llegan al 70-80%. Cuando una mujer se acerca a un juzgado y dice, oiga, me van a matar, ayúdenme, pónganme una protección, no puede ser, no hay nada falso en ello, ni puede haber nada falso. Es un grito de socorro. Que los juzgados en este momento estén denegando más de la mitad de órdenes de amparo, me parece una barbaridad de calibre tremendo y que tiene que ver con la construcción política del desamparo a la mujer y del descrédito. Cristina Fallarás, ahora contamos nosotras, son testimonios imprescindibles para conocer la dimensión, para comprender la dimensión, para comprender lo oculto que ha estado hasta ahora todo esto. Y también, de verdad, te queríamos dar las gracias porque, insisto, los oyentes que han sido quienes han impulsado este espacio para reconocer a aquellas figuras, aquellas mujeres que están batallando por la igualdad, por la defensa de estos valores, es un privilegio tenerte aquí. Cristina Fallarás, gracias de corazón. Oye, y yo quiero daros las gracias a vosotros y a vosotras porque os habéis convertido en una voz imprescindible para una cierta mirada sobre la sociedad. Y no me extraña que haya gente que no quiera acudir a vuestro programa porque tienen miedo y porque tienen miedo a la verdad. Así que muchísimas gracias a vosotros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Piense en que la mujer que ha trabajado, ¿por qué tiene que tener las pensiones más bajas que los hombres? Yo no es que quiera que a los hombres les quiten la pensión y trabajen, lo que quiero es que se la suban a las mujeres. Y que piensen en esas mujeres viudas que no han trabajado por atender a los hijos, al marido, porque en tiempos cuando te casabas te tenías que ir de la empresa. Yo por eso no me casé. Yo no me casé hasta los 49 años, precisamente por eso. Porque no me daba la gana que a mí me quitaran el trabajo porque le diera la gana a un señor que estaba mandando. Y yo digo que esas mujeres que no pudieron trabajar y que tienen la pensión de viudedad, que es una, perdónenme la frase, una mierda. Y yo de economía no entiendo, pero sí entiendo la economía de mi casa. Y sé cómo se vive en las casas. Tengo mi pensión, pero dar más trabajo a hombres y mujeres jóvenes que están en paro y que puedan trabajar para que las pensiones puedan ir para arriba. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos.
El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes en la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Como sabéis, después de las informaciones que hemos ido comentando, de esa agenda setting, de esa selección de noticias, de las portadas de periódico y también después de hablar de feminismo con Cristina Fallarás, toca hablar de esa agenda de temas que hacéis todas y cada una de vosotras y de vosotros. En la agenda de la cafetera, que empezamos con ese tuit que hacía llegar Open Arms, hablaba de que la misión 67 de Open Arms localizaba una embarcación de madera con 40 personas a bordo, entre ellas 4 niños. Y además, hace apenas una hora, Oscar Camps del Open Arms hablaba de que esta noche más de 30 muertos cerca de Lampedusa, solo 22 rescatados con vida. Mientras el Open Arms permanece a pocas millas, decía, a la espera de que las autoridades maltesas decidan qué hacer con los 40 rescatados en su zona de responsabilidad, nos encontramos, decía, con esta vergüenza. Y efectivamente, se ha conocido a través de informaciones de varias ONGs que ha habido más de 30 muertos cerca de Lampedusa y solo 22 personas rescatadas con vida. Mientras, seguimos también los rescates y la gente a la espera de rescates. Elena Maleno este domingo publicaba que les alertaban de la llegada esta madrugada, decía, a Chafarinas de 35 personas, entre ellas 27 mujeres. Dice que las autoridades dicen que no han encontrado a nadie en Chafarinas. Preocupación porque los teléfonos de las personas no funcionan, decía, y no sabemos nada sobre su posible paradero. Así que mientras, seguimos viendo cómo las ONGs están haciendo el trabajo que deberían hacer las autoridades. También nos encontramos con otras informaciones en otro orden de cosas totalmente diferente, pero como decimos, pues no menos, tampoco menos importante. Y nos hacíais llegar varias personas el problema de las casas de apuestas, esa manifestación que se produjo en Madrid. ¿Tú que estás mirando? Apuesta por tu barrio. ¿Y tú que estás mirando? Apuesta por tu barrio. Pues con ese lema, apuesta por tu barrio, miles de personas se reunieron este domingo en la que ha sido la primera gran movilización contra las casas de apuestas en Madrid. Decía Público.es, un modelo de negocio que aumenta sin control, especialmente en los barrios más humildes, donde las personas precarizadas son las más vulnerables de caer en la ludopatía al verse en situaciones de necesidad. Y de hecho, con el hashtag de la protesta, muchas personas lo que destacaban era precisamente eso, que había muchos jóvenes que habían salido a la calle en contra de esta casa de apuestas. La plataforma contra las casas de apuestas, un conjunto de varias asociaciones que convocan la manifestación, aseguraban que esta convocatoria había marcado un antes y un después y afirmaban que la movilización no parará hasta que se vayan de nuestros barrios, decían. De hecho, decían en el lema, ni legislación ni regulación. Queremos la prohibición total de las casas de apuestas en nuestros barrios. Tanto es así que esto ha saltado también a la agenda política. Además, también en la capital madrileña hablan del desalojo de las personas sin hogar. Nos lo hacíais llegar varias personas y además también saltaba, como decíamos, a los grandes medios. En este caso escuchábamos al portavoz de esta plataforma de Nadie sin Hogar. Como sabéis, llevamos más de 6 meses y medio pidiendo que se protejan los derechos para las personas sin hogar, en particular el derecho a la integridad física. El desalojo de nuestra propuesta, ordenado por el señor Almeida, consideramos que es flagrantemente ilegal. De hecho, se han vulnerado varios derechos constitucionales protegidos al máximo nivel, comenzando por nuestro derecho a la manifestación pacífica y sin armas. Es un derecho protegido al máximo nivel
y todos los poderes públicos están obligados a protegerlo. De hecho, la Fuerza de Seguridad del Estado, en el artículo 104 de la Constitución, dice que están obligados a garantizar la protección de los derechos. Por tanto, vamos a tomar acciones judiciales inmediatamente contra todos los responsables. Bueno, pues así lo decía el portavoz de esta plataforma y como decimos y como destacaba además Infolibre, decía, las personas sin hogar del Paseo del Prado intentan volver a acampar frente al Palacio, en esta ocasión frente al Palacio de Cibeles, pero la policía se lo impide. Alrededor de 15 personas sin techo que acamparon en el Paseo del Prado durante los últimos meses y que fueron desalojadas hace un par de días, han intentado volver a hacerlo frente al Palacio de Cibeles en la noche del sábado, pero la Policía Nacional y Municipal se lo impidió. Los concentrados comenzaron con la acampada en el Paseo del Prado a mediados del mes de abril de este mismo año para precisamente hacer eso, hacer visible la situación de las personas sin techo en plena campaña electoral y exigir el cumplimiento de artículos básicos de la Constitución como el derecho a la vivienda y el trabajo digno. Apuntaban a través de carteles a que hay más de 32.000 personas sin techo, que el 65% tienen estudios de secundaria y que el 15,4% son jubilados. Aparte, señalaban que el 47% de las personas en situación de calle, decía Infolibre, han sufrido agresiones. Y como decimos, el sábado por la tarde la Coordinadora de Vivienda de Madrid convocó una manifestación para reivindicar el derecho a la vivienda que acababa en el mismo emplazamiento. Y después de la manifestación, los sin techo instalaron 2 tiendas de campaña y colocaron varias pancartas con reivindicaciones como no olvidéis a los sin techo, nadie sin hogar. Además, para terminar la agenda de la cafetera también rescatamos una información que nos hacía llegar Berto Saliesa, que como sabéis es oyente de este programa y que siempre nos invita a poner la mirada sobre la España vaciada, y es que lanzó este viernes la España vaciada, decía en Televisión Española, su grito silencioso, yo paro por mi pueblo, con ese hashtag. Más de 3.800 pueblos de 23 provincias han secundado los 5 minutos de paro convocados para este mediodía, decían en Televisión Española, en sus plazas para reivindicar dejar de ser invisibles. Así lo hacían este mismo viernes, recordamos, en torno al mediodía, más de 3.800 pueblos de 23 provincias. Los impulsores de la iniciativa son las 121 plataformas de la España vaciada que reivindican ya una acción política inmediata y eficaz que luche contra la despoblación en España, canalizada a través de un pacto de Estado. Con esto lo que vemos es que efectivamente, mientras estamos en esa enfermedad electoral crónica, nos encontramos con que hay problemas realmente crónicos y realmente urgentes que hay que abordar, y que por eso mismo también es tan importante tener ya un gobierno. Lo decíamos además hace poco con esa manifestación que va a confluir en Madrid y que viene de distintas partes del Estado por unas pensiones dignas. Bueno, pues en este caso también, en este caso por la España vaciada, hay tantas cuentas pendientes que resolver que es urgente ya la formación de un gobierno, pero hasta el próximo 10 de noviembre seguimos estancados. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión
y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not left to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me. Es que me he quedado un poco impactada con la última hora. UPyD es trending topic y es porque se va a integrar en las listas de Ciudadanos en las elecciones generales. Dicen en Europa Press que Ciudadanos y UPyD han firmado un acuerdo de cara a las elecciones generales para que el líder magenta, Cristiano Brown, y Fernando Savater se incorporen a las listas de Ciudadanos por Madrid. Dicen, buena noticia para España, Ciudadanos y UPyD sumamos fuerzas y nos presentamos juntos a las elecciones generales. Dice Albert Rivera, dice, es un honor compartir proyecto con personas tan valientes y comprometidas con la libertad como, entre otros, Fernando Savater y Maite Pagaz. Claro, no sé yo si es la mejor estrategia para frenar esa debacle que pronostican las encuestas. Por aquí lo estabais, dicen, este sí que es el fin de Ciudadanos, dice Nativo Tecnológico. Bueno, veremos. Son tiempos de experimentos también. Son tiempos de experimentos. Dice Buscador Estrellas, líder magenta me suena súper raro ya. Bueno, pero es en lo que estamos en los experimentos. Y bueno, pues UPyD vuelve a la contienda electoral. Sí, nos hemos quedado un poco noqueados. Luego por aquí también lo comentabais con el hashtag La Cafetera PPSOE, que además sigue siendo trending topic. Recordar además que no solamente podéis participar también en la retaguardia con el hashtag La Cafetera PPSOE, también podéis mandar audios al WhatsApp del programa, el 627-002-002, 627-002-002. Además, en el canal de Telegram publicamos todos los días las formas de escuchar este programa. Además, también tenéis ahí el resumen semanal cada viernes y nos podéis escuchar en Spotify, en Spreaker, en iTunes, en YouTube, y nos leemos eso en el hashtag con la cafetera PPSOE de hoy. Bueno, pues nos vamos a marchar con esta noticia por todo lo alto y bueno, sin más. Como hemos comentado hoy, España se enfrenta a si tiene que seguir el camino de si quiere seguir el camino de Portugal o quiere seguir teniendo la mirada en Vista Alegre con el discurso nacionalista por bandera en esta precampaña electoral. Y hasta aquí el programa de hoy. Mañana más, aquí en La Cafetera. Y recuerda, si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta mañana.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me yours, you call me free, you pick me